Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver las matrices de rotación. Vamos a empezar con una definición adicional, que es una transformación lineal puede representarse como la multiplicación de una matriz por un vector. En un video anterior pues habíamos visto qué era una transformación lineal. La representación típica de esa transformación lineal es esta multiplicación. Entonces vamos a desarrollar esa multiplicación para ver cómo se transforman los vectores. Tenemos esta matriz con estas columnas A, B, C, D, E, F, G, H, I y tenemos el vector X, Y, Z. Si desarrollamos la multiplicación como habíamos visto en un video anterior en el que básicamente es hacer el producto punto de esta fila, observamos por esta columna, esta fila por esta columna y la última fila por la misma columna, pues vamos a obtener esta matriz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar esta matriz como la suma de tres vectores. Observamos que esto es un vector columna, otro vector columna, en el que aparecen, por ejemplo, todos los componentes de X, todos los componentes de Y y todos los componentes de Z. Ahora, si de cada vector columna, digamos, simplificamos, por ejemplo, aquí vamos a simplificar la X, aquí sí vamos a simplificar la Y y aquí la Z, obtenemos esta expresión. Esta expresión que nos está indicando que este componente del vector, de este vector X, se transforma de acuerdo a ¿qué? A un vector columna de esta matriz. ¿A cuál vector? A este primero. El Y se transforma de acuerdo al vector columna, este de acá, y la componente Z de acuerdo a este vector columna. Ahora lo vamos a ver de una forma más fácil si por ejemplo utilizamos los vectores base habituales de las coordenadas cartesianas. Si por ejemplo tenemos el vector y, que sería el 1 en el componente a lo largo del componente X y nada en Y ni en Z, pues ¿qué vamos a obtener? ABC. Ahora, si lo mismo, de todas maneras tenemos la misma matriz y la multiplicamos ahora por el vector base J, entonces estamos obteniendo, observamos esta segunda columna. Entonces lo que podemos deducir ahí es que después de la multiplicación, el vector I, este de acá, se transforma en el vector columna ABC y el vector J en el vector columna DEF. O sea, es este vector, digamos el vector I, es como si se moviera a la posición de este vector ABC. En este caso, el vector en base J se moviera a la posición del vector DEF. Lo mismo podemos hacer con el vector K, con el vector unitario. Observamos que al hacer esta multiplicación, este vector es como si se desplazara a la posición del vector columna de la matriz GHI. Entonces las tres columnas de la matriz se pueden pensar como los vectores I, J y K transformados. Ahí podemos estar haciendo una rotación o también podemos estar haciendo multiplicándolo de pronto no solamente por un escalar que lo aumente o lo que lo disminuya. Ahora, una transformación lineal queda descrita si se sabe cómo cambian los vectores base. Básicamente esto es lo que hemos visto. Esta transformación lineal nos está dando la forma en cómo este vector, por ejemplo K, en este caso, se transforma en este GHI. Ahora, la multiplicación de matrices puede ser interpretada como la aplicación sucesiva de transformaciones. ¿A esto a qué se refiere? Si nosotros en lugar de tener, por ejemplo, aquí es solamente la multiplicación de esta matriz por este vector, hubiéramos tenido la multiplicación de dos matrices y después por este vector, es como si a este mismo vector le hubiéramos primero aplicado una transformación lineal y después otra transformación lineal sucesiva. Aquí pues vemos como una definición general de lo que es una transformación lineal. Entonces una transformación lineal toma un vector inicial, por ejemplo en este caso el unitario K, y lo transforma en un vector final. En este caso pues sería en esta columna que sería el GHI. Ahora, las matrices pueden usarse para transformar vectores y actuar como un tipo de función de la forma de esta aquí. Entonces, recordemos que si nosotros tenemos una variable x y le aplicamos una función determinada, la estamos convirtiendo pues en una variable y. Lo mismo aquí sucedería, tenemos un vector b, que en este caso podría ser este unitario, le aplicamos una transformación lineal que es que multiplicarlo por esta matriz y estamos obteniendo un vector final, el w, que sería este de aquí. A esto se refiere básicamente.
esta expresión. Ahora, pues la expresión que hallamos en la página anterior pues era para los vectores i, j y k en el espacio tridimensional, pero si nos reducimos al plano, pues podemos tener una matriz de 2 por 2 y obtendríamos esta parte de acá, en el que el vector x, digamos, se transforma de acuerdo a este vector, columna AB, o la componente del vector y se transforma de acuerdo a este vector columna CD. Ahora, una matriz de rotación es aquella que representa una rotación en el espacio euclídeo. Una matriz de rotación es una matriz ortogonal de determinante 1. Eso, pues ya hemos visto en un video anterior pues que es una matriz ortogonal y pues lo que significa el determinante. Entonces esta matriz puede ser una matriz de rotación, lo mismo esta matriz. O sea, lo que nos va a hacer es transformar, por ejemplo, en este caso un vector unitario, nos lo va a desplazar hacia otro sitio y también nos puede hacer que crezca o que disminuya, pero en el caso de la rotación específicamente lo único que nos va a hacer es rotar, valga la redundancia, ese vector en el espacio euclídeo. Ahora, ¿por qué se especifica aquí que el espacio euclídeo se refiere al espacio plano? ¿Cuál no sería un espacio plano? Pues el espacio que tendríamos, por ejemplo, en la superficie de una esfera. Esto solamente se refiere, estas matrices, a una transformación en el espacio plano, o sea, en el espacio euclídeo habitual. La típica matriz de rotaciones es esta r de teta, que está representada por el vector columna coseno de teta, seno de teta y menos seno de teta, coseno de teta. Esto representa una rotación antihoraria de un ángulo teta. Y la matriz inversa de esa rotación es la que lo hace en una rotación horaria de un ángulo teta, que es esta de acá. Si ustedes hacen la multiplicación de estas dos matrices, van a obtener la matriz identidad. Eso quiere decir que una es la inversa de la otra. Ahora, se observa que el determinante de ambas matrices es coseno cuadrado más seno cuadrado. Recordemos que para esta matriz de 2 por 2, el determinante va a ser esta multiplicación menos esta multiplicación, y lo mismo en esto. En ambos va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado. Así que la norma de los vectores, así como la norma de los vectores de las matrices. Observamos que este vector, lo mismo la norma va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado, y lo mismo en esto, en ambos casos. O sea, quiere decir que tanto el determinante de las matrices como la norma de los vectores que componen cada matriz va a ser igual a 1. Aquí vemos las expresiones para la rotación alrededor de los ejes cartesianos, alrededor del eje X, del eje Y y del eje Z. Estas son las expresiones, y aquí, por ejemplo, es una rotación antihoraria de un ángulo teta alrededor del eje X. ¿Qué se va a rotar? Se va a rotar el vector B. Ahora, una cosa importante que es la matriz de la página, de la primera página, que nos está indicando aquí los vectores columna, y que por eso desarrollamos, digamos, esta expresión. Eso nos ayuda a observar en estas matrices que el vector base que permanece intacto. Observamos aquí que el vector que no se transforma es el que va a lo largo del eje X, y esto es una rotación alrededor del eje X. Aquí es alrededor del eje Y. Observamos que el vector que no cambia sería aquí J. Aquí es I y aquí es J. Lo mismo alrededor del eje Z, el vector que no cambia, la columna que no cambia, es el vector unitario K, que es este de acá. Observamos, en las otras hay expresiones, que nos van a transformar el vector que vamos a rotar, pero como dependiendo sobre cuál eje se haga la rotación, entonces va a permanecer constante el eje X, el eje Y o el eje Z del vector que vamos a rotar. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.